Y bien, para dar inicio a las presentaciones de manera formal con el primer tema, tendencias de la educación financiera en América Latina, nuestra expositora, que es jefe de la sección de Educación Económica y Financiera del Banco de la República de Colombia, es economista por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un magíster en Economía de la Universidad de los Andes, ha trabajado durante más de 7 años en el desarrollo y coordinación de diversos proyectos de educación económica y financiera en el Banco de la República de Colombia. Ha participado de manera permanente en diferentes procesos interinstitucionales de carácter estatal para la definición de una política de educación financiera en Colombia. Asimismo, ha publicado diferentes documentos sobre la educación económica y financiera en Colombia y en la región, con el tema Tendencias de la educación económica y financiera en América Latina. Recibamos a Nidia García. Buenos días. Primero que todo quiero agradecer al Banco de la República, al Banco Central de República Dominicana por la invitación. Me alegra mucho saber que pues están avanzando en el tema de la estrategia, que es uno de los temas de los que les voy a hablar y que tiene gran importancia para el desarrollo de la educación económica y financiera en la región. Entonces, bueno, quiero empezar. Bueno, esta presentación está basada en un documento que recientemente se publicó de la OECD y que pueden encontrar en el link que aparece abajo sobre educación económica y financiera en América Latina, desarrollado conjuntamente por el Banco de la República de Colombia, por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y FOGAFIN y la OECD. Entonces, en ese link pueden encontrar el documento porque pues el tiempo no me va a permitir. Yo no sé, estoy hablando por acá o es este. Creo que no, este no está funcionando. Bueno, ¿sí? Ok. Entonces, pues los invito también, si tienen dudas o si quieren entrar más en detalle por una cuestión de tiempo, pues no voy a alcanzar a entrar en muchos detalles, pues a leer el documento. Bueno, pero para empezar, ¿por qué este tema de la educación financiera? Existe actualmente una creciente conciencia de la importancia de la educación financiera, que se ha evidenciado a nivel mundial, que existen bajos niveles de educación financiera, como bien lo decía el señor gobernador, en general en el mundo, incluso en países desarrollados, los niveles de educación financiera de la población, y esto es conocimientos financieros, actitudes ante el sistema financiero y comportamientos financieros, pues son bajos y no son los mejores ni los más deseables. Por otra parte, también, digamos, cada vez el mundo actual le ha dado a los ciudadanos más responsabilidades sobre la toma de decisiones en temas financieros como pensiones y temas de salud. Entonces, en esa medida, cada vez debemos estar más preparados para tomar esas decisiones que se nos han venido dando como ciudadanos económicos. Adicionalmente, los mercados financieros cada vez son más complejos y existen nueva oferta de servicios y productos financieros, pues que la mayoría de los ciudadanos están adquiriendo sin conocer muy bien qué es lo que están adquiriendo. Adicional a esto que está acá, también hay unas teorías de algunos autores como Nan que señalan que esto puede tener un efecto global sobre la economía. O sea, la educación financiera no es solo un tema de mejorar el bienestar de los hogares o de los ciudadanos, sino que en conjunto eso puede contribuir a la estabilidad financiera, por ejemplo, o a la estabilidad económica en un país, en la medida en que la suma de esos comportamientos financieros de los hogares, pues, van a afectar la economía en su conjunto. Actualmente, este tema tiene gran relevancia y está siendo pues trabajado por organizaciones como la OECD, el Banco Mundial, y también en el G20 se habla de educación financiera hoy en día. ¿Pero qué es la educación financiera? Yo voy a tomar la definición de la OECD, la cual es textual y dice: es el proceso por el cual los consumidores financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través de información, instrucción y o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras.
tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. Es decir, estamos hablando de una educación que no es solamente conocimiento, sino que trasciende las habilidades y los comportamientos financieros de la población, que es lo que en últimas nos interesa. Una pregunta antes de entrar en materia es que es relevante hacernos es si la educación financiera es suficiente para empoderar al ciudadano económico o al consumidor financiero, y la respuesta es no. La educación financiera es necesaria, es un elemento necesario, pero no suficiente. ¿Qué se requiere además de la educación financiera para empoderar a los consumidores financieros? Políticas de inclusión financiera, por ejemplo, como bien decía el señor gobernador ahora, el tema de la protección al consumidor financiero, los derechos del consumidor financiero, es decir, que exista una oferta adecuada de servicios. O sea, no solamente necesitamos que la gente sea consciente y conozca los servicios financieros, sino también necesitamos que los servicios financieros que se les ofrecen estén adecuados a sus necesidades particulares y que además exista un entorno regulatorio que lo proteja. Bueno, ¿cuál es el contexto y la justificación de las políticas de educación financiera actualmente en la región? Entonces, en general, nuestra región ha experimentado en las últimas décadas un buen comportamiento económico. Las fuerzas que apoyaban los resultados positivos recientes fueron la estabilidad macroeconómica. En general, en todos los países, pues las tasas de inflación en la última década se han reducido a un dígito. Las altas tasas de crecimiento económico en la región, la mejora de los resultados educativos, un mercado laboral más inclusivo y redes de protección más amplias, en particular las relacionadas con las transferencias monetarias condicionadas. Acá un gráfico para ejemplificar esto. Entonces vemos que en general la línea de pobreza se ha reducido, la tasa de pobreza, en la región ha tenido una reducción importante del 45% número de personas en situación de pobreza, esto es en millones, se ha reducido de 45 millones a cerca de 30 millones de personas. Y el PIB per cápita pues también ha crecido en la última década. Sin embargo, esas tendencias positivas en crecimiento y estabilidad siguen, pues pese a eso, América Latina sigue siendo la región más desigual en el mundo. Esto se refleja en indicadores como el ingreso per cápita, que aunque ha crecido, todavía sigue siendo muy bajo comparado con los de otras regiones. El acceso a la infraestructura y los servicios básicos y en general los componentes del índice de desarrollo todavía siguen siendo bajos. Entonces, por ejemplo, está la comparación del PIB per cápita de América Latina con el de OECD y con Mundo, y obviamente frente a OECD estamos bastante lejos. Entonces, aunque hemos mejorado en la última década, todavía tenemos unas brechas importantes a nivel de la región. ¿Qué pasa en tasas de matrícula escolar, por ejemplo, que es un buen indicador de bienestar? Tenemos pues que la región todavía, aunque ha mejorado de nuevo, está muy lejos de los resultados y de las tasas para educación primaria, secundaria y terciaria de OECD, por ejemplo, de los países que conforman OECD. Además, existen bajos niveles de inclusión financiera. Entonces, las razones fundamentales a estos bajos niveles de inclusión, ¿cuáles son? Existe una falta de un marco institucional que promueva la competencia y el desarrollo del sistema financiero y también del desarrollo de productos financieros accesibles y pues de acuerdo a las necesidades de grupos de población vulnerables. Los altos niveles de ineficiencia y los altos márgenes de los intermediarios financieros también hacen que tanto el sistema financiero no quiera ofrecer productos a grupos de población vulnerable y que la población vulnerable no se sienta en capacidad de acceder a los productos que ofrece el mercado financiero. Por consiguiente, las estrategias de inclusión financiera se han centrado hasta el momento más en reducir las barreras desde el lado de la oferta, pero poco se ha hecho desde el lado de la demanda. La evidencia disponible sugiere que los procesos de inclusión financiera deberían incluir componentes de educación financiera justamente para trabajar desde el lado de la demanda el tema de la inclusión financiera. Y la inclusión financiera, ¿por qué es importante? Pues ya hay varios, digamos, estudios que muestran que, y ya les voy a mostrar algunos datos,
que la inclusión financiera ayuda en la reducción de la pobreza en la región. Entonces, en esta medida es un tema relevante y la educación financiera es la estrategia desde el lado de la demanda que se puede utilizar para mejorar los procesos de inclusión. Y ya voy a entrar un poco más de detalle adelante. Bueno, ¿qué es la inclusión financiera? De acuerdo a la Red de Educación Financiera de la OECD, es definida como el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados y la ampliación de su uso por todos los segmentos de la sociedad a través de la aplicación de enfoques innovadores o existentes hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera con el fin de promover el bienestar económico y la inclusión económica y social. Entonces esto trasciende desde la inclusión financiera a una inclusión social, que es algo pues, que se está buscando en toda la región. Y como les decía, ¿por qué es importante la inclusión financiera? Bueno, un aumento, y estos son algunos estudios, dicen lo siguiente: un aumento del 10% en el acceso a los servicios financieros genera una reducción de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad de Gini. Pues esto es importante. Y un aumento del 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca del 3%. ¿Y por qué? Pues simplemente porque las familias pueden acceder a crédito para empezar sus negocios, para suavizar su consumo, etcétera, y en esta medida pues pueden mejorar sus condiciones y salir inclusive de la pobreza. Bueno, aquí vienen algunos datos desde el lado de la demanda. El señor gobernador les hablaba de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo les voy a mostrar, digamos, algunos datos de diferentes trabajos, que son uno de la OECD en Perú, la encuesta del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, la encuesta de Findex del Banco Mundial y un trabajo de SUBI-CIA del 2012 del Banco Mundial. Esto es información solo de inclusión financiera y vamos más adelante a ver algunos datos de educación financiera también. ¿Qué se encuentra? Que el producto financiero más utilizado es la cuenta de ahorros. Eso no es algo que nos sorprenda, porque también además en muchos casos hoy en día es abierta como un requisito de los empleadores a sus empleados para depositar el salario. También se encuentra que existe una relación, esto es para América Latina, existe una relación positiva entre el ingreso, los niveles de educación y el acceso a los productos financieros formales, lo cual tiene también todo el sentido del mundo: a mayor ingreso, mayor acceso al sistema financiero formal. Los usuarios de crédito son típicamente hombres, cabezas de familia, personas entre 30 y 49 años de edad, trabajadores asalariados e independientes, personas con niveles de ingreso alto y niveles altos de educación. Los grupos de población con mayores niveles de exclusión financiera, por el contrario, son las mujeres, que no son jefes de familia, los jóvenes, los pensionados, los estudiantes, las personas con menores ingresos, con menor nivel educativo y la población rural. La mayor parte de las personas tienen una relación renuente con los bancos, y esto se encuentra en algunas encuestas como la de la CAF, donde, por ejemplo, le preguntan a las personas cuáles son las principales razones por las cuales no acceden al sistema financiero formal. Y sorprende que la tercera razón en importancia es que no confían en el sistema financiero. Entonces, digamos, es un tema que también le debe interesar al sistema financiero en la medida de que ellos, digamos, si ellos quieren que la población acceda a servicios financieros, la población actualmente no incluida, pues deben generar un ambiente de confianza con estas personas, pues de lo contrario va a ser muy complicado, y hoy en día eso es una gran problemática en América Latina. Existen muchos mitos alrededor del sistema financiero y la gente no accede a los servicios financieros formales por esa razón. En general existe un nivel de desconfianza relativamente alto, como les decía, lo cual conlleva que la gente acuda principalmente al sistema financiero informal, a amigos, familiares, pero también incluso a, no sé cómo se llama, no sé si acá se llaman casas de empeño, que también, bueno, en Colombia se llaman casas de empeño, entonces, o al prestamista gota a gota, no sé acá cómo se el usurero, bueno, exactamente. En vez de acceder, digamos, a las entidades del sistema financiero formal. Por otra parte, también mejorar la inclusión financiera es un concepto multidimensional.
que incluye acceso, mejores productos y servicios, lo que les decía, productos adecuados a las necesidades de cada grupo poblacional, un mejor uso de los mismos. Sin embargo, un mejor acceso y mejores alternativas no se traducen automáticamente en un uso efectivo. ¿Qué necesitamos aquí? Educación financiera, que la gente entienda qué productos tiene, cómo utilizarlos. Desde una cosa básica como entender que una tarjeta débito, entender qué es una tarjeta de débito, qué es un cajero automático. Esto puede parecer medio anecdótico, pero la verdad es que a las personas a veces eso los limita para entrar al sistema financiero. En Colombia hay un ejemplo muy gracioso de una mujer de un programa que se llama de transferencias monetarias condicionadas que se llama en Colombia Familias en Acción, a la cual le entregaron por primera vez su tarjeta de débito para empezar a hacer los retiros de su subsidio, y la mujer decidió laminar el documento. Yo no sé acá plastificarlo, pues para que fuera más seguro. O sea, ese es el primer punto de educación financiera. La gente ni siquiera entiende o sea, no sabe qué son los productos, no entiende un cajero automático. Desde ese nivel empieza la educación financiera. Entonces, este caso solamente para contar que sí es una necesidad desde ese nivel más bajo que uno a veces piensa, no puede ser, pero sucede. Bueno, entonces, listo. La educación financiera, por lo tanto, es ese elemento clave que falta en todo este rompecabezas para mejorar el tema de inclusión financiera, ya que además de facilitar el uso eficaz de los productos financieros, puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades para adquirir y seleccionar los productos que más se adecúen a sus necesidades, y además las empodera para ejercer derechos y responsabilidades como consumidores financieros. Ese es otro problema de educación financiera importante, y es que la gente no conoce sus derechos, pero tampoco sabe cómo asesorarse sobre sus derechos, ni sobre los productos. Y bueno, acá queda muy claro que está relacionado con la inclusión, pero inclusive la educación financiera puede servir para que la gente tome la decisión de no utilizar un servicio financiero del sector formal. Eso es perfecto. El punto es que la decisión esté basada en un conocimiento adecuado de los servicios y de los productos, y no simplemente se excluya por un tema de mitos, que es lo que normalmente pasa en las sociedades, particularmente en la de más bajos ingresos. Bueno, ahora sí la información, yo creo que de la más interesante de la presentación, y es la evidencia de resultados a nivel de la región de bajos niveles de educación financiera. Entonces, bueno, toda la información que les voy a presentar está basada en encuestas de demanda que se han realizado en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú. Me alegra saber que van a partir del próximo año aquí en República Dominicana a implementar una encuesta de cultura financiera, porque realmente ese es el primer paso que uno debe dar pensando en una estrategia nacional de educación financiera, porque es identificar, hacer un diagnóstico de quiénes son los grupos vulnerables, qué es lo que necesitan saber, qué es lo que no saben, qué es lo que saben, pues porque cada país tiene unas características diferentes. Yo aquí voy a presentar unos resultados generales a nivel de la región, pero evidentemente estas encuestas han ayudado a que cada uno de esos países defina sus públicos objetivos, defina sus necesidades de educación financiera. No sé si me podrían regalar un vasito de agua. Bueno, entonces, una de las cosas que se han encontrado es que menos de la mitad de la población comprende el término tasa de interés y es capaz de realizar cálculos básicos con respecto a tasa de interés simple, a excepción de Chile, donde más del 50% de la población entiende el concepto y es capaz de calcularla. Esto es preocupante porque si uno piensa que en la región menos del 50% de las personas entiende un concepto como tasa de interés, ¿cómo es posible que las personas en la región más del 50% tengan cuentas de ahorro o tengan créditos? O sea, ¿cómo es posible manejar un producto financiero y utilizar adecuadamente un producto financiero cuando uno no entiende un concepto básico asociado al crédito o al ahorro como lo es la tasa de interés? Entonces, digamos, uno acá ya evidencia que hay un problema grave. Y pues cuando se habla de tasa de interés compuesta, pues ni se diga, la situación empeora. El concepto de inflación es entendido por menos de la mitad de la población, con la excepción de México, donde el 61% de los encuestados comprendía el significado.
y un porcentaje aún menor de los encuestados son capaces de calcular los cambios en el poder adquisitivo de una cantidad de dinero determinada. Entonces, esto a los bancos centrales, por ejemplo, nos debe preocupar bastante. Y es, digamos, a los bancos centrales en particular, no nos interesa solo la educación financiera, sino nos interesa inicialmente la educación económica. Ahí vienen todos estos conceptos de indicadores macroeconómicos como el de la inflación, que para nosotros son fundamentales que la población en general conozcan. Otro de los hallazgos de estas encuestas es que un poco más de la mitad de los encuestados comprende la relación entre riesgo y rentabilidad. Entonces, a todas las personas que se están iniciando con productos de inversión básicos, que no entiendan el concepto o la relación entre riesgo y rentabilidad, pues es bastante preocupante. Aquellos con mayores ingresos tienen un mayor conocimiento en asuntos financieros. También se encuentra que en promedio las mujeres tienen un menor nivel de conocimientos financieros que los hombres. Y es curioso porque en la mayoría de los casos para América Latina las mujeres son las que se encargan de las finanzas diarias del hogar. Entonces es preocupante que siendo las mujeres las que se encargan de las finanzas diarias del hogar, particularmente en los estratos más bajos, pues sean ellas las que tienen menor nivel de educación financiera. Bueno, asimismo las mujeres tienen una mayor aversión al riesgo que los hombres, y esto yo creo que tiene que ver más con nuestra naturaleza femenina, pero nos preocupa más arriesgarnos, nos cuesta más arriesgarnos. Otros hallazgos importantes. En Brasil y Perú, entre el 70 y el 80% de los encuestados indicaron tener control sobre su manejo financiero. En Chile, menos de la mitad de la población indicó tener control sobre sus gastos. Estos datos son relativamente buenos. En la mayor parte de la región, la población no ahorra para la jubilación, y este es un tema de la educación económica y financiera hoy en día que está cobrando cada vez más relevancia, y es que se requiere educación específica para las pensiones. Y se debe empezar a dar esta educación desde las edades, desde la juventud, porque hoy en día, ¿qué pasa? La gente llega a la edad de pensionarse y entonces empieza 5 años antes a pensar en el tema de la pensión. Entonces, este es un tema educativo fundamental para cualquier economía y es un tema que afecta también, obviamente, a la política fiscal. Entonces, por ejemplo, en Colombia, desde el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía en Colombia, ya están trabajando el tema de la educación económica y financiera específicamente para el grupo, para pensiones, para las personas que se pensionan. Además se encuentra que dentro de los que sí ahorran, la mayoría tienen ingresos altos. Los segmentos de la población con ingresos bajos ahorran normalmente a través de los productos financieros informales. Estos son, bueno, no sé cómo se llamen aquí en República Dominicana, pero en Colombia, por ejemplo, están las cadenas, las roscas, las natilleras, que son grupos de ahorro de no más de 20 personas, donde de manera informal se asignan unos recursos mensualmente y al final del año... ¿Cómo se llama? ¿SAN? Bueno. Entonces, hay un porcentaje alto de la población en la región que está utilizando estos tipos de servicios como el SAN. En general, las personas con menores ingresos piden dinero prestado a familiares, gracias, y amigos, mientras que las personas de ingreso medio alto recurren más al sistema financiero formal. El no pago de la deuda aumenta a medida de que el nivel de ingreso de la población disminuye. Obviamente esto tiene sentido, pero también es un tema de cultura financiera, la cultura del no pago. Entonces también es un tema que le incumbe a la educación financiera. Todo esto, todos estos datos que les he dado, pues ha llevado a que la región empiece a pensar en estas políticas nacionales de educación financiera. Dentro de las herramientas de políticas seleccionadas, la educación financiera está jugando un rol cada vez más importante. Para los gobiernos de la región, las políticas de educación se están consolidando como soluciones oportunas y relevantes en la medida en que están dirigidas a satisfacer las necesidades tanto de la creciente clase media en la región como de los sectores más pobres de la población. Pero inclusive yo diría que también de la población de altos ingresos. Es increíble, pero la población con alto nivel educativo y nivel de ingresos también tiene, menos que la población de menores ingresos, pero también tiene falencias en conocimientos financieros y habilidades financieras básicas.
mientras que tienen un impacto positivo en la participación de individuos y hogares en los mercados financieros y en general en el desarrollo económico. Bueno, ahora sí, las políticas y programas de educación financiera en la región. Entonces, dentro de este trabajo, aparte de hacer como una revisión de todo lo que había en América Latina, una de las cosas que hicimos fue hacer una encuesta a nivel de instituciones claves dentro de los países de la región para conocer sobre las estrategias nacionales de educación financiera, sobre los programas que vienen desarrollando y sobre diferentes puntos como la línea de base, la encuesta de línea de base, la evaluación de impacto que están haciendo estos programas y, bueno, y otros elementos de los que ya les voy a hablar en detalle. Entonces, esta encuesta, que fue organizada por el Banco de la República, Fogafín y CAF, se condujo en 28 instituciones de 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Aprovecho para agradecer pues al Banco Central de República Dominicana, quien fue el que llenó por el país la encuesta. Adicionalmente, pues también tuvimos en cuenta datos existentes recolectados dentro de la red de educación financiera de la OECD y del Banco Mundial, pero también revisamos páginas web de diferentes instituciones estatales económicas de los países para complementar la información. Bueno, empecemos entonces a mirar cuáles son los resultados de la encuesta. El primer tema es estrategias nacionales de educación financiera. Entonces, ¿qué encontramos? En que en América Latina solamente un país ha implementado una estrategia ya actualmente, y es Brasil, que ha implementado una estrategia que en su primera fase corresponde a educación financiera, un programa de educación financiera en colegios, del que ya vamos a hablar más en detalle porque es la experiencia más interesante de educación financiera en colegios que hay en la actualidad. Y pues que se ha desarrollado como teniendo en cuenta todos los lineamientos y todas las buenas prácticas que organizaciones internacionales como OECD, Child and Youth Finance International y Banco Mundial pues han señalado sobre el desarrollo de estrategias de educación financiera. ¿Cuáles están en proceso de implementación o en proceso de diseño? Colombia, Chile, Perú, México y, bueno, me acabo de enterar, pues también República Dominicana debe entrar, entonces la incluiré en mi presentación después de que salga de acá. No lo sabía, por eso no la incluí, pero me alegra mucho saber que entra este grupo selecto de países que están pensando la educación financiera como un plan global y nacional, y no solamente a través de proyectos específicos. Entonces es bien interesante. Entonces ahí están, como les decía, Colombia, Chile, Perú y México. ¿Por qué es tan importante este tema de las estrategias nacionales? Básicamente porque hoy en día todos los países que llenaron esta encuesta dicen que tienen programas de educación financiera. Y eso está muy bien, es importante, es por donde se empieza. Pero todas estas iniciativas terminan siendo iniciativas desagregadas, pequeñas, entonces el impacto descoordinadas, el impacto que logran es mínimo. La estrategia nacional es justamente ese marco donde van a entrar todas estas iniciativas y donde se van a poder coordinar, organizar a nivel de recursos humanos, a nivel de recursos económicos, y va a permitir obviamente que estas iniciativas realmente tengan un impacto sobre el país, sobre la sociedad. Porque los proyecticos, por ejemplo, que hace el Banco de la República en Colombia de educación financiera son muy chéveres, muy interesantes, pero son proyectos aislados, de un impacto pequeño. La idea de la estrategia nacional es que tenga un impacto de carácter nacional, por eso la estrategia es tan importante. Entonces, por eso los felicito, porque me alegra, de verdad me parece muy positivo que República Dominicana inicie este proceso, que es bien importante. No va a ser un proceso fácil, de una vez se los advierto, porque en Colombia llevamos 3 años en el proceso de desarrollo e implementación de la estrategia nacional, y es complicado, igual que ha sido para México, que está siendo para Perú y que es para Chile, porque el tema de la coordinación entre instituciones estatales, entre instituciones públicas y privadas, a veces tiene bastantes inconvenientes, pero entonces hay que aprovechar las buenas voluntades de las instituciones por este tema y pues trabajar conjuntamente, pero no es fácil. Bueno, dentro del cuestionario les preguntábamos a los países cuáles eran las instituciones responsables del desarrollo de las estrategias de educación financiera. ¿Qué encontramos? Los bancos centrales, las superintendencias financieras,
los ministerios de Educación y de Economía o Finanzas, las aseguradoras de depósito y las agencias gubernamentales son las principales instituciones que están implementando la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Las estrategias en todos los países son fruto de un esfuerzo conjunto, principalmente de instituciones estatales. Por eso cuando el señor gobernador hacía la invitación a que otras instituciones se unieran a esta iniciativa del Banco Central, me parece perfecto porque realmente una sola institución no lo puede llevar a cabo. Se requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones del país, de las instituciones interesadas, obviamente. En América Latina encontramos que en general las estrategias que se vienen diseñando son solamente esfuerzos de carácter estatal, o sea, no se incluyen dentro del grupo que está desarrollando la estrategia a las instituciones privadas, con excepción de Brasil y México, donde sí existe una cooperación con el sector privado que ha resultado además muy efectivo. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido algunos inconvenientes con la inserción del sector privado, pero cada vez más estamos siendo conscientes de la importancia del sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene recursos que muchas veces las instituciones estatales no tienen para desarrollar la estrategia. Entonces, en esa medida, es importante, obviamente, generando un marco de trabajo muy claro, muy definido, porque la política pública la deben hacer los públicos y no los privados, sí apoyarse de las experiencias también de los privados y del trabajo de los privados. En Colombia, por ejemplo, les cuento, la reforma financiera de 2009 obliga a las instituciones del sector financiero a hacer educación financiera. Entonces, hoy en día, los bancos, las cooperativas y todas las instituciones en general del sistema financiero en Colombia que son reguladas, desarrollan y tienen unas iniciativas increíbles en términos de educación financiera. ¿Por qué no aprovecharnos de esas experiencias para nutrir nuestra Estrategia Nacional de Educación Financiera? Entonces es importante también tener en cuenta a todos los agentes, también a las ONG y a instituciones multilaterales que, por ejemplo, brindan actualmente apoyo en el desarrollo de estas plataformas. Hoy, por ejemplo, nos acompaña Sofía Ortega de Child Youth Finance International, que ofrece apoyo técnico en el tema del desarrollo de estrategias nacionales. Entonces, aprovechar esas experiencias y esos trabajos internacionales que se han hecho definiendo buenas prácticas para el desarrollo de una estrategia es importante. ¿Cuáles son los lineamientos generales de las estrategias? De la que se implementó, que es la de Brasil, y de las que se vienen implementando. Entonces, lo primero es definir el alcance y el propósito a través de la evaluación, el mapeo y la consulta. ¿El mapeo qué es? Pues básicamente la encuesta que ustedes van a implementar el próximo año. Es hacer un primer diagnóstico para identificar públicos objetivos, necesidades específicas de educación financiera. Lo segundo que se han venido implementando en todas estas estrategias son los mecanismos gubernamentales y el rol de las principales partes interesadas en las estrategias. Entonces, definir el papel que cada una de las instituciones va a tener en el desarrollo de la estrategia. Definir un plan de trabajo de la estrategia, las prioridades, o si se va a trabajar la estrategia en etapas, por cuál es el público por el cual se va a empezar. Pueden ser los niños, por ejemplo, a través del sistema educativo formal, o se puede decidir que es la población no bancarizada más vulnerable, o los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas. Definir las audiencias objetivos, la evaluación de impacto y pues obviamente de dónde van a salir los recursos y cuáles van a ser esos recursos. La implementación de la estrategia finalmente es ya la entrega, definir cuáles van a ser esos canales de entrega de la educación financiera, si se va a hacer a través del sistema formal, entonces definiendo en el currículo cuáles son los estándares de competencia educativos de educación financiera en los colegios, los materiales, etcétera. Y finalmente, pues la evaluación de los programas, que es algo bien relevante que en la región poco se ha hecho hasta el momento. En realidad, el único que ha cumplido hasta el momento con todos estos pasos, pues es Brasil, quien ha hecho una maravillosa implementación de su Estrategia Nacional de Educación Financiera. Y que ya les voy a contar un poco de los resultados al final de la evaluación de impacto que hicieron, y encontraron que no solamente los niños que están actualmente recibiendo el programa de educación financiera en colegios mejoran su nivel de conocimiento, sino que inclusive incrementaron su tasa de ahorro. Entonces, digamos, estos resultados le dan relevancia al tema de la educación financiera. Bueno, ¿qué dicen, digamos, en la región sobre la educación financiera en colegios? Entonces, lo primero es que la inserción de este tema en colegios es un elemento fundamental
porque es el método más eficiente para alcanzar a una generación completa, es la forma de llegar de una manera más masiva a la población, y sobre todo es la población que se está formando, o sea, son los futuros consumidores financieros, son los futuros ciudadanos económicos. Entonces, ¿qué mejor que llegar a esa población primero? Además, dada la longitud del currículo, la educación financiera en los colegios es una forma efectiva de difundir cultura financiera y crear condiciones para generar efectos positivos en una comunidad más amplia, incluidos los padres de familia de los estudiantes. Esto es interesante, como les contaba, en Brasil, que es donde se ha hecho una evaluación de impacto a al Programa Nacional de Educación Financiera en Colegios, se encontró que los padres incluso mejoraron sus comportamientos financieros, y esto es una evaluación aleatoria realizada por el Banco Mundial, con 26.000 participantes, con grupo de control y de tratamiento, es decir, una evaluación realizada con todas las metodologías estadísticas que garantizaban la calidad de los resultados, y encuentran que el impacto no solamente en el estudiante, sino en los padres de familia de los estudiantes. Yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Bueno, en Brasil se implementó, y en Colombia, México, y Chile y El Salvador se están diseñando o implementando un programa nacional de educación financiera en el marco de la estrategia. Entonces, digamos que casi que en la región, el primer programa o la primera etapa de la Estrategia Nacional de Educación Financiera es el tema de la educación financiera en colegios. Y esto es un reto grande porque la idea de todos estos países es llegar a toda la población educativa formal, desde primero hasta 11. Entonces es un reto bastante grande. Colombia ya está en un proceso de diseño de materiales y bueno, es un trabajo grande, importante, pero que cuando se materialice pues va a ser bien relevante para estos países. Bueno, en la región los programas que incluyen educación financiera en colegios siguen siendo promovidos en su mayoría por los bancos centrales. Entonces, en América Latina ha habido un fenómeno bien interesante con los bancos centrales, y es que juegan un papel muy importante en el tema de la educación económica y financiera. Y es que, por un lado, digamos, a los bancos centrales se les ha visto como instituciones idóneas para manejar este tema, porque en su mayoría son independientes del gobierno, porque adicionalmente son reconocidos pues, por tener conocimiento económico de calidad, y entonces por esa razón se les ha dado un papel fundamental, y en el mundo en general son los bancos centrales los que lideran las estrategias nacionales de educación financiera. Hoy en día, en casi todos los países de la región, aunque en algunos países no exista una estrategia, los bancos centrales sí están haciendo programas de educación financiera en colegios, programas pequeños, no en el marco de una estrategia, sino programas fuera de ese marco de la estrategia, en donde no existe estrategia de educación financiera. Estos programas en la región, también para los bancos centrales, se han enfocado principalmente en niños y jóvenes. Ha sido como la tendencia general, y ha sido una tendencia regional también, fruto de que la tendencia mundial de los bancos centrales ha sido también hacia ese público. Entonces, le damos prioridad a los jóvenes y los niños porque creemos que ahí se puede tener un mayor impacto con la educación económica y financiera. Bueno, en países donde estas iniciativas están presentes, las instituciones que desarrollan estos programas son los bancos centrales, 81%, ministerios de educación, 44%, y el sector privado, 38%. Hay una cosa importante, es que es muy importante digamos, para el Banco Central de la República Dominicana realizar una alianza con el Ministerio de Educación. Eso es fundamental en este tema de las estrategias, particularmente cuando uno quiere entrar a colegios. Obtener esa alianza con el Ministerio de Educación puede ser difícil, pero es sumamente relevante para el desarrollo del manejo de educación financiera en uno de los públicos más importantes, que son los jóvenes. La importancia del tema en los colegios para los hacedores de política en América Latina está confirmada por la participación de estos en la opción de alfabetización financiera de PISA, que es esta prueba internacional de la OECD, donde actualmente existe un módulo para evaluar educación financiera. Ese módulo se aplicó en Colombia en 2012 y en 2015 se va a aplicar en Brasil, Chile y Perú. Entonces va a ser muy interesante porque nos va a permitir compararnos entre países para ver cómo están nuestros niños en temas de educación financiera. Y eso está también muy asociado a matemáticas, porque muchas de las habilidades
financieras requieren conceptos matemáticos básicos. Entonces ahí hay una relación importante, por lo cual también le debería interesar al Ministerio de Educación, y es que la educación financiera, por lo menos en Colombia, se está utilizando como una estrategia para que los niños entiendan mejor las matemáticas de una manera aplicada a temas que son relevantes para ellos. Bueno, los 17 países que respondieron la encuesta tienen iniciativas de educación financiera. ¿Quiénes son los que más hacen educación financiera en la región o las instituciones con mayor importancia en el tema? Los bancos centrales, el 93,7%, o sea, el 100% hacen educación financiera. La superintendencia del sistema financiero, el sector privado, el gobierno, otras agencias gubernamentales, el Ministerio de Educación en menor medida, aunque debería ser uno de los actores más relevantes en la región, no lo es, y eso es algo que hay que trabajar en la región. Otras superintendencias, ONGs, ministerios, aseguradoras de depósitos y las asociaciones de bancos. Los programas en América Latina están orientados especialmente hacia la educación económica y financiera, y esto tiene que ver justamente con que el principal actor son los bancos centrales. Y como les decía, a los bancos centrales les interesa mucho el tema de la educación económica, justamente para hablar de inflación, de política monetaria. Entonces, por esa razón, la educación económica es bien relevante. Seguida por el tema de educación financiera, la protección al consumidor financiero, que también se están involucrando ya dentro de la educación financiera elementos de los derechos y deberes de las personas como consumidores financieros, y el tema de inclusión financiera. En algunos casos, las instituciones públicas han desarrollado soluciones de edutenimiento interesantes. Por ejemplo, algunos casos como aquí hay una cooperativa, digamos dentro de la encuesta había este dato, que se llama Adopem, ¿sí? Ok, entonces Adopem desarrolló un ejercicio de una novela, pues eso nos aparece en la encuesta, yo quiero conocer esa novela, pero hay otras experiencias interesantes, por ejemplo, como la que hizo el Banco Central de México, el Bancico, del MIDE, el Museo Interactivo de Economía, que es un espacio maravilloso donde los muchachos aprenden de temas económicos y financieros jugando con módulos interactivos. En Colombia, por ejemplo, Fasecolda, que es la Asociación de Aseguradores, creó un programa radial con concursos donde la gente aprende de temas financieros, particularmente en seguros. Y bueno, pues es bien interesante la cantidad de canales que están utilizando las instituciones para realizar estos proyectos. Sin embargo, siguen siendo muy frecuentes las charlas, el material educativo, información y educación económica a través de la página web, los concursos, los programas de formación. Aquí entran, por ejemplo, los programas de formación de periodistas de los que hablaba el señor gobernador, y los videos, por ejemplo. La educación financiera en colegios es el método más eficiente, como les decía, para alcanzar a una generación completa. Y aquí tenemos que los que más participan en estos programas de educación financiera en colegios son el Banco Central, el Ministerio de Educación, el sector privado y las agencias gubernamentales. Bueno, al final, de últimas. Bueno, esto es como la educación financiera dentro del marco de las estrategias nacionales. Pero que hay otro elemento importante, y es la educación financiera en el marco de las transferencias monetarias condicionadas. Yo sé que estoy un poquito cansados, estoy tratando de resumirles un documento de 60 páginas. Ya vamos a acabar, estas son las últimas diapositivas. Pero me parece importante hablar de la educación financiera en el marco de los programas de transferencia monetaria condicionada, pues porque son sumamente relevantes. Es la forma de acceder a una población a la cual difícilmente se puede acceder, que es la población más vulnerable no bancarizada. Entonces, ¿qué son los programas de transferencias monetarias condicionadas? Yo no recuerdo el nombre, pero sé que en República Dominicana tienen un programa, ¿cómo es que se llama? Tarjeta de Solidaridad, exactamente, no me acordaba el nombre. Bueno, estos programas permiten a los hogares pobres recibir un incentivo para adoptar ciertos comportamientos que mejoren sus condiciones de vida, y es una estrategia que se ha utilizado por los gobiernos de la región para reducir la pobreza y para mejorar, digamos, el bienestar y el desarrollo de capital humano de los hogares más pobres. Estos programas consisten en subvenciones monetarias que algunos gobiernos entregan directamente a los hogares en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en función del cumplimiento de ciertas cosas como la asistencia de los niños al colegio, controles nutricionales y de salud de los niños y de las madres embarazadas.
Estos programas de TMC se empezaron a desarrollar a finales de la década de los 90, como les decía, con el fin de reducir la pobreza extrema. Para 2011, en un estudio de Maldonado, se muestra que existían en la región al menos 17 programas de transferencias monetarias condicionadas que cubrían cerca de 27 millones de familias. Estamos hablando casi del 21% de la población de la región. O sea que digamos, la masa que está cubriendo las transferencias monetarias condicionadas, que es una masa crítica, es bien importante y adicionalmente es a una masa a la que uno puede llegar a través de educación financiera y que necesita una educación financiera particular. Estos programas tienen gran impacto en la reducción de la pobreza. Les muestro simplemente en Brasil, por ejemplo, la brecha de la pobreza se redujo en un 18% gracias al programa Bolsa Familia, que es el nombre del programa de transferencias que ellos tienen. ¿Cuáles han sido las etapas de las transferencias monetarias condicionadas y qué tienen que ver con el sistema financiero? En una primera etapa, estos programas se empezaron haciendo en efectivo en los diferentes países de la región, básicamente porque llegaban a zonas rurales, a zonas de difícil acceso. ¿A qué se enfrentaron los gobiernos? Se enfrentaron a riesgos altísimos, pues temas de seguridad, de que les robaran el dinero, pero también se enfrentaron a unas filas enormes de la gente que tenía que hacer fila durante 2 días para poder recibir su dinero, su subsidio. Entonces era totalmente ineficiente. Ahí es donde nace la relación de las transferencias monetarias condicionadas con el sistema financiero. Entonces, a través de 2 estrategias. El pago con tarjetas electrónicas prepago, que la gente podía utilizar en diferentes negocios para comprar y en corresponsales bancarios o subagentes, como llaman ustedes aquí, y el depósito de la transferencia en una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito. A 2011, del total de beneficiarios de la región, el 17% recibe transferencias en efectivo. Un 56% lo hace a través de una tarjeta monedero, que es esta tarjeta con la que pueden hacer compras, y el 28% recibe el dinero a través de una cuenta de ahorros. Es decir, que en 9 programas hay una inclusión financiera leve y en 7 hay una inclusión financiera más profunda. Bueno, ¿qué tiene que ver este tema con la educación financiera? Y me voy a mover porque solo me quedan 5 minutos. Básicamente es que cuando se empieza esta relación con el sistema financiero, lo que dice el gobierno es utilicemos esta estrategia, esta relación con el gobierno para promover la inclusión financiera entre esta población vulnerable. Entonces se empiezan a desarrollar programas de inclusión financiera en el marco del gran programa de transferencias monetarias condicionadas. Pero cuando empiezan a hacer estos programas de inclusión, se dan cuenta que la gente no está preparada para ser incluida. ¿Por qué? Porque le pasa lo de la señora en Colombia que les conté que plastificó su tarjeta de débito pues para mantenerla segura y que no se le fuera a rayar. Entonces se dieron cuenta de eso y empezaron a impartir educación financiera. Entonces 8 programas de educación financiera que se hacen en el marco de los programas de inclusión de las transferencias monetarias condicionadas están relacionados con el uso y el manejo de los servicios financieros como una estrategia para facilitar el uso de las tarjetas monedero y débito. Adicionalmente hay otros programas que van un poquito más allá, como el Crediamigo de Brasil y el Programa de Ahorro de Chile, que promueven el acceso al crédito y el ahorro formal en el sistema formal. Los 7 programas restantes se enfocan en finanzas personales, pero también en emprendimiento, como el programa Crédito de Desarrollo Humano en Ecuador y el de promoción del ahorro juntos en Perú. ¿Qué hay sobre el tema? Bueno, eso es simplemente para contarles lo que hay en temas de educación financiera en el marco de transferencias monetarias condicionadas y que tiene una gran relevancia. ¿Qué encontramos en términos de evaluación de los programas? Que en general es escaso. Yo simplemente les voy a mostrar acá unos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, lo que les contaba, el impacto que se encuentra es positivo sobre el conocimiento, las actitudes y el comportamiento financiero de los estudiantes, pero también sobre el comportamiento financiero de los padres de los estudiantes tratados en temas como planificación financiera y tasa del ahorro. Otro ejemplo es la evaluación del programa de educación financiera piloto Finanzas para el Cambio, donde también se encuentra una mejora en conocimientos, aunque no se encuentran resultados sobre comportamientos ni actitudes. Otros programas, como hay un programa también de ADOPEM para capacitación de empresarios,
donde se les dan unas reglas como muy sencillas, no se le da esa educación financiera tradicional, sino unas reglas muy sencillas de temas financieros, y encuentran que el programa basado en estas reglas de oro tiene un efecto positivo en las prácticas, financieras de los pequeños empresarios. Contrastaron con un grupo de control en el que se dictaba educación financiera tradicional, las típicas charlas y eso, y se encuentra que no hay ningún impacto para los que recibieron la charla tradicional. Bueno, entonces, en general en el mundo, a partir de las evaluaciones que se han hecho a programas de educación financiera, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué es lo que hace que un programa tenga impacto en temas de educación financiera? Lo que se ha encontrado es que las características son que están diseñados teniendo en cuenta su audiencia, o sea, no sirve el programa igual para todas las personas. Hay que diseñar programas de acuerdo a las necesidades específicas de cada grupo poblacional, de acuerdo a su etapa de la vida. No es lo mismo un joven que entra al mercado laboral que una persona que se está pensionando. Involucran las teorías del comportamiento económico, tienen canales de entrega innovadores, estamos hablando de novelas, programas radiales, obras de teatro, o sea, no es la típica charla, van más allá que eso, dependiendo del público también. Tienen en cuenta los efectos de la educación entre pares. Entonces se ha probado que es más fácil que se eduquen entre personas del mismo nivel que con un tallerista. Entonces esto, por ejemplo, es para población vulnerable. Las mujeres que en su barrio son como las líderes y las representantes, son más efectivas educando a sus compañeras que cuando va un capacitador externo, porque hay un nivel de confianza. Entonces esta educación entre pares es algo importante que se debe tener en cuenta. Hacen parte de programas de inclusión financiera o que están dirigidos a población bancarizada. La población bancarizada obviamente está muy interesada en aprender y por eso son... En la región existe una estrategia nacional implementada, que es el caso de Brasil, que ha sido muy exitosa y debería ser tomada como ejemplo para implementar estrategias de este tipo en la región. Otros países que pueden beneficiarse de contar con estrategias nacionales, porque pues obviamente definen, o sea, todos los países nos beneficiamos de tener una estrategia porque nos permite coordinar entre autoridades, tener objetivos claros, generar cooperación conjunta. Existe sin duda un margen de mejora en la definición de la función y las formas de participación del sector privado, y esto es muy importante, y es empezar a tener en cuenta las alianzas público y privadas en el desarrollo de las estrategias y en el desarrollo de los programas. Y bueno, con el adecuado desarrollo de códigos de conducta y una definición clara de las responsabilidades, las instituciones financieras privadas pueden proporcionar recursos y conocimientos para el desarrollo de las políticas públicas. Aquí me faltó que obviamente también un tema fundamental es el tema de la construcción de las encuestas de diagnóstico, que todavía son escasas, como ustedes se dieron cuenta en mi presentación, entre los países de la región, y el tema de la evaluación de impacto. Hay que evaluar y mirar qué programas son efectivos y qué programas no están siendo efectivos, pues para no utilizar recursos inútilmente. Y bueno, muchas gracias.